Obviamente la íbamos a mostrar como parte del mismo formulario, porque aquí acordamos que para este caso iba a llamar a la misma página y ella se iba a encargar de realizar ese proceso eh, de la operatoria basada en el funcionamiento de la aplicación. Okay. Si se recuerdan, y lo podemos incluso hasta comparar con lo que anteriormente habíamos aprendido, que había sido JavaFX, nuestra JCP se convierte en esa interfaz gráfica de usuario con la cual un cliente va a poder interactuar con nuestra aplicación para realizar todas las operaciones que conlleven esos requerimientos basados en lo que estamos desarrollando y así poder de igual manera utilizar el mismo lenguaje que entiende nuestro navegador para procesar esa petición y a posteriormente devolverle un resultado al usuario indicándole que en base a la información ingresada y a la operación que fue requerida, el resultado fue eh, ya sea el esperado o el inconveniente que sucedió o cualquier otra información que le sea útil al usuario. Entonces nuestras JCP se han convertido en nuestros componentes de vista, recordando cómo funcionaba JavaFX, donde nosotros hacíamos pues hasta lo modelábamos la parte en la cual el usuario iba a operar y lo habíamos incluso hasta seccionado en un package exclusivo para guardar las vistas. Pues ahora esas vistas van a ser reemplazadas por las Java Server Pages, ya que estamos desarrollando una aplicación web. Este va a ser el front, aquello que el usuario va a visualizar, pero cuando estamos trabajando en un proyecto real, debemos de seguir manteniendo un orden en relación a todas las operaciones que nosotros pues vamos a tener que realizar como parte del procedimiento que se esté elaborando. Okay. Hoy vamos a trabajar pues prácticamente con todos estos conceptos, pero ya le vamos a agregar una variable, que en este caso sería el persistir la información, que como lo platicamos también en clases anteriores, un mecanismo para persistirlo es por medio de un manejador de base de datos. Así que vamos a seguir utilizando el mismo manejador que hemos estado viendo, que es Postgres, y con los datos que tenemos vamos a armar un par de ejemplos. Ya luego hacemos una actividad para reponer la última tarea donde, pues, si no es que todos, la mayoría, eh, por ahí no lograron terminarlo y con eso ya terminamos también la parte de los puntos correspondientes a las tareas. Muy bien. Si se recuerdan, cuando hablamos acerca de una base de datos, había un procedimiento que se tenía que llevar a cabo para poder realizar esa conexión a las bases de datos. Primero teníamos que cargar el driver que íbamos a utilizar, porque no es que esto se conecte por arte de magia, tiene un componente que nos sirve de puente para poder realizar esa operación. Ya cuando el driver está cargado, lo siguiente que tenemos que hacer es crear una conexión a la base de datos, un objeto de tipo connection. Aquí tenemos los ejemplos que vimos en su oportunidad para poder realizar esa conexión, o más bien ese procedimiento de carga de clase. Cómo se crea un objeto de tipo conexión
con qué parámetros se debe de realizar y con qué nomenclatura, basado en, obviamente, el manejador de base de datos que estemos utilizando. Luego hablamos de que si esto ya está lista, la conexión ya está disponible, pues entonces podemos manejar sentencias SQL para poder realizar operaciones de actualización u operaciones de consulta a nuestra base de datos. Para ello es necesario crear un objeto de tipo statement, el cual nos habilita los mecanismos para actualizar datos o para consultarlos por medio de los métodos executeUpdate o executeQuery. Okay. El statement se crea basado en el objeto de conexión, y con eso pues ya estamos listos para realizar operaciones para guardar información en la base de datos por medio de executeUpdate, y obviamente enviándole operaciones al manejador de base de datos en el lenguaje que él entiende, que es SQL. Si quisiéramos insertar a la tabla alumnos, tenemos que utilizar el lenguaje SQL para agregar un nuevo registro en la tabla de alumnos. Si lo que queremos es recibir información de la base de datos, como esto puede llegar a ser un registro o muchos registros, estos se manejan por medio de un result set, el cual viene a ser una estructura de datos que nos es útil para poder realizar estas operaciones. Bien, y pues ya aquí es cuestión de llevar el control del puntero de esa estructura de datos por medio del método next, y para obtener las columnas de cada registro hacer uso del método get, dependiendo del tipo de dato que nosotros vamos requiriendo, y es de realizar operaciones incluso pues, de iteraciones para procesar todo esto. Ok, así breve para ponernos en sintonía, que no es algo que ustedes pues sean ajenos, ya lo hemos visto en anteriores clases, y seguro quienes ya hayan adelantado con su proyecto saben muy bien de qué estoy hablando. Ok, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Por el momento todo bien, Inge. Excelente. Bien. Vamos a seguir utilizando Bootstrap para ir conociendo también cómo es que esto funciona, y ver que una que otra cosita ahí que nos pueda servir. Y, y obviamente pues vamos a utilizar también de base lo que ya en su oportunidad habíamos trabajado en relación al manejo de base de datos, porque pues ahí sigue, para qué vamos a inventar el agua azucarada si eso ya lo tenemos ahí disponible. Así que vamos a crear incluso hasta la misma estructura, porque eso me va a servir para mantener un orden. Vamos a dejar un paquete para guardar el modelo, un paquete para el acceso, para crear las clases que nos sirven para tener acceso a la base de datos. Y lo único que no vamos a tener va a ser un paquete de vistas, porque las vistas se convierten en las JSPs y esas las estamos guardando en la raíz. Y eso se puede quedar de esa misma manera, no hay ningún problema. Las utilerías, pues eso sí,
nos van a servir porque a raíz de cómo es que esto funciona, es que nosotros vamos a poder seguir utilizando la información. Este de variables globales se convierte en obligatorio porque pues, por aquí tenemos ya guardado con qué parámetros vamos a crear la conexión, y también aquí dejamos el segmento de conexión para realizar eh, la creación de ese objeto basado en estos parámetros. Y lo otro que nos va a servir será esta variable global, porque aquí era donde íbamos guardando como que toda la información, aunque no estoy muy seguro de seguir utilizando esto. Vamos a ver si en el camino eh, lo vamos modificando un poco para que esto pues pueda funcionar de mejor manera. Miren, no sé si siguen teniendo problemas con, con la plataforma, porque yo a veces veo como que se conectan y se desconectan, pero no sé si es derivado de que la plataforma se vuelve como muy pesada. Y lo que podría hacer es levantar Zoom en el link que teníamos antes donde manejábamos el curso, y puedo dejar abiertas las dos sesiones. Dejamos siempre abierto el correo para quien no tiene problemas, y esto lo usamos como un paliativo para que se está desconectando mucho y le está causando ahí algún problema, se pueda venir a trabajar de este lado. Ok, el link es el mismo de siempre, el que usábamos antes, ¿verdad? Quien así lo desee se puede pasar al otro lado. Lo único es de que simplemente no se va a escuchar, ¿verdad? Pero me encanta de repetir. Ya, sí. Ok. Entonces vamos a crear nuestra clase de variables globales. Pues esto nos va a ser útil. Y me voy a copiar el mismo GitHub donde teníamos esta solución. Y vamos a ir agregando estos componentes por acá. Siempre nos quedamos trabajando en la clase esta número 13, que era el proyecto, y así la versión que generemos pues va a ser la que se publica nuevamente. Ok. Vamos a crear una clase simple dentro de nuestro proyecto web donde dejamos el formulario persona y el ejemplo de fecha. Ahí vamos a crear ahora nuestros packages de utilería. Si este era el de variables globales. Ok, vamos a seguir manteniendo el orden que venimos trabajando. edu.umg e.utils. Pues por acá nos crean ya la base de esta clase, y simplemente voy a pegar eh, el, las variables globales que me van a servir para manejar la conexión a la base de datos, el driver, el URL, el usuario y la contraseña. Por aquí hace falta incluir algunos packages. Estos pues ya están importados por acá. Así que vamos a copiarlos y los vamos a pegar de este lado. Con eso ya tendríamos nuestro objeto conexión. Ahora, para que se pueda levantar adecuadamente este driver, ¿cuál tuvo que haber sido el paso previo para poder realizarlo en nuestro proyecto?
Eddie, ¿cuál tuvo que haber sido el paso previo para poder realizar esta conexión y que todo funcione de manera adecuada? Pues primero hay que descargar el driver, porque si no, no va a haber conexión y instalar Excelente. esa librería al Buenísimo, programa. buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por aquí Alan también lo menciona por el chat. Si no tenemos el driver incorporado al proyecto, esto pues no va a funcionar y en tiempo de ejecución nos va a dar problemas, así que tenemos que hacer precisamente eso, agregar las librerías. Porque no me recuerdas cómo se agregan las librerías aquí en NetBeans. Aquí está. Agregamos un jar file. Pues yo ya los tenía desde la vez anterior que lo elaboramos, lo tenía aquí en esta carpeta. Así que yo le voy a decir que lo incorpore y ya con eso pues ya tenemos ese componente por ahí disponible, ¿verdad? Aquí está el driver de Postgres, porque ese es el manejador de base de datos que estoy usando. Si estuviera trabajando con la base de datos Oracle, entonces tuve que haber buscado el driver de Oracle. O si estuviera trabajando con MySQL, tuve que haber buscado el driver de MySQL y ese incorporarlo de la misma manera. Bien, en relación a las variables globales, creo yo que con eso estamos muy bien. Ahora, el siguiente paso, pues como de igual forma ya lo teníamos, no nos vamos a hacer bolas con esto y vamos a crear nuestra capa de acceso a datos. Bueno, no, ya me recuerdo. Mejor en el orden nos corresponde hacer. Yo aquí tenía el modelo de carrera y universidad, donde la carrera pues tenía su código y su nombre y ahí teníamos una de agregarle un correctivo y que pues, algo similar vamos a hacer, pero vamos a trabajar mucho más simple. Esto me va a servir porque vamos a crear objetos de ese tipo y cuando queramos guardar algo en la base de datos va a ser basado en esa información. Para seguir manteniendo nuestra programación orientada a objetos de manera natural. Entonces vamos a crear una clase para modelar en este caso la carrera. Y vamos a tener la carrera porque pues yo ya tenía ahí mi tabla de base de datos. Por cierto, yo aquí abrí una conexión desde Services hacia mi base de datos UMGDB Postgres, porque esa era la que yo tenía ejecutándose. Aquí tengo la tabla alumnos y la tabla carreras. Entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Tengo 3 registros actualmente almacenados en mi tabla carreras, ingeniería, auditoría y también ingeniería mecánica. Y bueno, esa es la información con la que cuento. Ok. Como ven, esto lo vamos a modelar, pero ya no solamente trabajar con el código y el nombre de momento. Así que hagamos una clase para el modelo. Y el modelo lo llamamos exactamente igual a la entidad que estamos trabajando. Así que le ponemos carrera. Y nuestro package pues, será edu.umg.model. Y acá ya tenemos nuestra clase creada. Como les dije, nosotros vamos a utilizar únicamente el código y el nombre. Lo que sí vamos a hacer es crear nuestro constructor para que al momento de crear objetos
nos requiere dos atributos, y también vamos a agregar los getter y los setter de ambos atributos, porque segurísimo esto lo vamos a necesitar. Eso sería todo. El modelo ya fue creado. Y ahora sí, vamos a crear nuestra capa de acceso a datos, siempre manteniendo ahí un orden de las cosas para no tener inconvenientes aquí con nuestra aplicación al momento de darle mantenimiento, ¿verdad? Todo esto nos es útil para que por medio de este orden tengamos un fácil acceso a la información. Y a este le vamos a nombrar carrera DAO. Carrera DAO. Y ese sí lo vamos a dejar en otro package que se va a llamar DAO. Ok, y aquí sí, ¿para qué nos vamos a quebrar la cabeza? Sí, esto pues ya lo tenemos hecho en esa clase que lo trabajamos. Ahí vimos que era factible manejar toda esta parte. Vamos a hacer los import de todos los recursos que estábamos nosotros utilizando. Carrera DAO y dos métodos, y del otro lado ya los vamos a revisar solo para avanzar un poquito más. Vamos a ver. Entonces esta clase nos presenta los mecanismos para acceder a la base de datos y manejar la información de la tabla carrera. Primero vamos a tener un método para obtener todos los registros de la base de datos, pero como objetos. Así que vamos a devolver una lista de objetos de tipo carrera. Aquí me está dando un error y es porque no hemos importado la clase carrera que acabamos de crear y lo dejamos en el package model. Así que le hacemos el import, así que quitamos este error. Y el otro es el de las variables globales para poder acceder a nuestra conexión de base de datos. Entonces, este método obtener las carreras de la base de datos, lo que hace es, primero que nada, por medio del objeto conexión, crear un statement, luego trabajar en estructurar ese SQL que yo necesito ejecutar en la base de datos. Entonces yo lo hago por separado, lo dejo aquí en una variable string, le digo que me vaya a traer el código y el nombre de la tabla carreras, y luego por medio del statement hacemos el execute query y decimos que nos ejecute esta consulta en la base de datos y que el resultado nos lo devuelva en este componente. ¿Para qué? Pues para darle una iteración a toda esta estructura de datos que tengo aquí, y que en la lista que nosotros dejamos vamos a ir agregando nuevos objetos de la clase carrera que se van a ir llenando con la información que fue devuelta en la base de datos por medio de este resource. ¿Hasta aquí todo claro o alguien tiene una duda? Adelante, Walter.
Ya, fíjate que más o menos te lograba escuchar porque se entrecorta un poquito. Y habría que analizar bien cómo lo estás trabajando para darte un veredicto así más acertado. Pero, eh, digamos, de la forma que lo estoy haciendo aquí, en primer lugar, no es la única. Segurísimo que si ustedes ven algunos videos adicionales de cómo es que otros lo hacen, o alguna documentación más bien adicional de cómo otros lo hacen, seguro han de obviar ciertos pasos de cosas que yo realizo, porque hay quienes ni siquiera crean esta capa de modelo, sino que en vez de eso, pues de una vez van a guardar a la base de datos los datos que capturan desde la JSP y no crean ningún objeto y no lo manejan de esa manera. Entonces, tal vez el camino ahí es muy diferente. Y como te digo, no es que lo estés haciendo mal, sino habría que analizar bien cómo lo estás haciendo para poder comparar y ver si efectivamente pues, por ahí vas en el camino correcto. Por eso, eh, ya sabes que me lo puedes trasladar por las vías que hemos conversado y con gusto te puedo apoyar para ayudarte. Buenísimo. Ok. Si no hay más dudas, entonces continuamos porque el otro objeto el otro método que teníamos disponible en la clase carrera dado, pues era el de guardar una carrera nueva, el cual recibe el objeto de la carrera que queremos almacenar en la base de datos. Este es el que queremos persistir. Así que, obviamente, tenemos que crear nuestro statement y formar ese string SQL para poder realizar la creación de un registro nuevo. Pues con los datos que vienen del objeto que por parámetros estamos recibiendo, para por último persistirlos con este execute update. Digamos así, nada del otro mundo, ya esto lo trabajamos en su momento y lo ejemplificamos bastante bien. Ahora más bien es el momento de ver qué hacemos con la información, cómo lo vamos a manejar, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera. Ok, los ejemplos anteriores no los voy a tocar para que ahí les quede lo que en su momento estuvimos viendo. Así que vamos a crear una nueva JSP. Aquí, casi que vamos a crear para estarlo trabajando. A ver, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para trabajar con esta tabla carrera? Ahora tenemos que modelar nuestras vistas. ¿De qué manera se lo vamos a presentar al usuario? ¿Cómo el usuario va a interactuar con esta información? ¿Cómo va a realizar las operaciones, etcétera, etcétera? Debería de tener pues como un menú, una asignación de curso. Ok, excelente. Pues hay mucho que hacer, ¿verdad? Pero de momento, con lo que contamos nada más es con la tabla de carrera y sobre ella es que vamos a trabajar. Así que tenemos que crear un modelo visual con el cual el usuario pueda trabajar, ya sea para crear nuevas carreras, como para desplegarlas, para pintarlas en una JSP, etcétera, etcétera, y no sé, un menucito por ahí tal vez nos puede llegar a servir. Ok. Para los menús, pero la verdad eso sí quiero dejárselos a ustedes que sigan investigando. Pueden utilizar estas opciones de navbar aquí en Bootstrap. Pueden hacer la búsqueda de estos componentes navbar. Aquí hay
aquí está el código de ejemplo para poder pintar esta parte superior que comúnmente se coloca en ese lugar de toda página, donde tenemos diferentes formas de desplegar estos menús, pero ahí sí yo prefiero que sean ustedes quienes los vayan utilizando. Tal vez yo lo voy a hacer muy práctico, por fines únicamente de avanzar, así que vamos a poner por aquí un menú para el manejo de carreras. Ok. Y yo lo voy a manejar con etiquetas, con links que digan. Ok. Porque esta es la estructura, yo no me recuerdo. ¿Alguien se sabe? Sí, creo que es href, ¿verdad? Para decir hacia dónde queremos navegar una vez que este vínculo se llega a tocar. Este puede llegar a ser el vínculo para crear una carrera nueva. Vamos a agregar otro vínculo para ver, visualizar todas las carreras. Vamos a ponerle un título aquí. Pongamos aquí menú, no carreras. Ok. Todavía no está corriendo, así que lo voy a echar a andar para que también podamos ver el resultado de esto. Ok, aquí están mis dos vínculos, tal vez solo los vamos a mover aquí con un enter, que nos quede uno debajo del otro. De momento, como no le pusimos nada, pues está mandando a llamar a index, y por default ese es el que, cuando no le ponemos nada, pues es el que manda a llamar. Así que aquí lo vamos a trabajar pues por partes, ¿verdad? Todo lo pude haber hecho en una misma JCP como lo trabajé en el formulario persona, pero esta vez quiero hacerlo un poquito diferente con el objetivo de que no crean de que la forma como yo lo hago es la única, sino más bien esto ya es creatividad de parte del programador, con la cual tenga que incluir los elementos que le puedan ser fáciles a un usuario para operar dentro de nuestra aplicación. Así que, como yo ya tengo carreras disponibles en mi base de datos, pues yo ya las podría visualizar. Quiero trabajar en este orden, que primero vamos a ver vamos a trabajar en una página que nos pinte todas las carreras que están en la base de datos. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a decirle de que cuando le dé clic a este vínculo, mande a invocar a una JSP que se llame .jsp. Eso hay que ponerlo en el href para que invoque a esta otra página. Página que de momento no existe, pero la vamos a comenzar a trabajar. Así que por acá vamos a crear nuestra JSP. Se va a llamar lista carreras.
Muy bien. Y por aquí pues sí vamos a utilizar algunos detalles que ya habíamos trabajado en este formulario JCP. Primero que nada, para ponerle Bootstrap, ya saben que aquí utilizamos este recurso que se maneja en el head porque es una hoja de estilos, la hoja de estilos de Bootstrap, así que lo ponemos de este lado. Y para terminar de configurarlo, tenemos que poner unos JavaScript que van al final. Con esas líneas, código HTML, ya tenemos pues por aquí nuestro código Bootstrap incorporado. Ok, vamos a agregar este título y vamos a poner aquí listado de carreras, 2 puntos, y de aquí en adelante pues ya decidimos cómo trabajar con nuestra información. En primer lugar, que nos regresamos al menú. Aquí ya vinculamos este segundo link para que cuando le demos clic nos mande a llamar lista carreras. Aquí está el título que pusimos por ahí y lo que con Bootstrap ya logramos incorporar. En relación a lo que acabo de hacer, no sé si alguien tiene alguna duda. Entonces sigamos. La conexión de, ¿no te alcancé a escuchar? Ya. Sí, de momento no tenemos ninguna conexión a la base de datos. Ahorita lo único que estamos haciendo es que estamos pintando la información de un ejemplo que encontramos en Bootstrap para mostrar los datos de forma tabular, que obviamente ahorita son datos quemados, porque aquí ven que dice Larry Beer y Jacob Thornton y no sé quién más, pero son datos quemados, o sea, siempre nos va a devolver esa información porque son datos estáticos, pero me iba a servir como prueba para ver que la tabla se estuviera mostrando de una manera muy nada más. Ok, ahora sí, vamos a tener que comenzar a customizar esto, porque al final fue un ejemplo que tomamos del sitio web de Bootstrap para ver cómo quedaba, si visualmente se visualiza como nosotros necesitamos. Y lo vamos a customizar a lo que realmente queremos. Para eso, en primer lugar, yo voy a quitar
todos estos table row, porque cada table row representa una fila de las que estamos viendo aquí. Cada TR es una fila de datos que está aquí. Pero vamos a quitar todas y solo voy a dejar una porque con esa una me va a ser suficiente para pintar todos los resultados que yo necesito. Esta columna de número me parece bien dejarla. Ayudamos ahí al usuario para indicarle cuántas carreras hay. Primero vamos a mostrar nosotros el código de la carrera, y luego vamos a mostrar el nombre. Aquí me estoy yendo a la parte del título, que eso lo ubicamos dentro del código HTML que se utiliza para manejar tablas. ¿Ok? Esto es customizable. Y solamente voy a manejar esas tres columnas. Una para el número relativo, una para el código de la carrera y otra para el nombre. O sea, yo necesito poner, por ejemplo, 7690, no, perdón. Aquí sería la fila número 1, el código sería 7690 y aquí debería decir ingeniería en sistemas, ¿verdad? Esta otra columna está de más porque nos la quitamos. Lo voy a guardar y vamos a ver si vamos bien. Así es como yo quiero que se presente la información. Aquí el número 1, la carrera X, número 2, carrera Y, número 3, carrera Z. Pero de momento esto es estático. Yo quiero generar información dinámica y que esta información dinámica se base en los datos que existan en mi base de datos. Si hay 3 carreras, prácticamente me muestra las 3. Si hay 4, yo no tengo que modificar este código porque se adapta para que mañana funcione con 4, con 10, con 20, con las que sean necesarias. Porque vamos a crear nuestro código para que funcione de esa manera. Muy bien. Aquí es donde le dijo a ella, porque tenemos que trabajar ya programando código Java dentro de nuestra JSP. Si se recuerdan, todo eso lo manejamos con scriptlets. Así que tenemos que decir dónde queremos agregar scriptlets y con qué objetivo. Hay un objetivo bien particular y es que yo quiero que este segmento de código HTML que me sirve para mostrar por medio de las filas, el usuario visualmente puede ver por cada fila una carrera que existe en la base de datos. Este segmento de código se va a repetir muchas veces, pero se va a repetir bajo demanda, que esto sería bajo lo que me datos. Recuerdan, nosotros creamos un método que se llama getDBCarreras en la clase carreras.dao que me devuelve la lista de carreras. O sea que yo puedo utilizar este método, el método getDatabaseCarreras, me va a devolver una lista de carreras y yo dentro de mi página JSP la puedo iterar con el objetivo de pintar en cada uno de las columnas que visualmente estamos trabajando los valores que corresponden al código y al nombre. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hacer qué es lo que queremos alcanzar? Supongo que sí. Entonces aquí voy a crear un scriptlet inicio y un scriptlet de fin y ahorita les voy a explicar. Recuérdense que esto es código Java embebido en una página HTML. Entonces yo quiero aquí
Número 1, obtener todas las carreras de la base de datos. Número 2, iterar esa data de carreras. Así que, como parte de esa iteración, es generar un R por cada carrera que exista en. Ok. Si aquí me devuelve 10 y yo voy a iterar esto, necesito iterarlo las 10 veces, pues por cada iteración yo voy a generar esta fila que corresponde al dato que quiero pintar. Muy bien. Entonces, quiero obtener todas las carreras de la base de datos. ¿Qué clase me sirve para poder implementar esto? Carreras, ¿no? No, no se llamaba así, en memoria. Carrera down, ingeniero. Carrera DAO, esa es la clase que tiene la implementación para acceder a la base de datos, Data Access Object le llamamos. Así que necesitamos crear de la clase carrera DAO un objeto, ¿verdad? Okay. Esto hay que hacerle su import. Y ahora este objeto ya está disponible para poder utilizarlo. Muy bien. Entonces, carrera DAO, este objeto que acabo de crear, tiene un método. Y el método se llama carreras. Esa lógica la vimos en repetidas ocasiones, que lo que está haciendo es ir a la base de datos, hacer un select en la tabla de carreras y los convierte, toda esa información la convierte en objetos de tipo carrera y me devuelve ya una lista con todas las carreras. Muy bien. Esa lista de los objetos de las carreras que me va a devolver, yo las necesito guardar ahora en mi página para posteriormente iterarlas. Así que tengo que crear una variable que soporte esta información. Así que esta variable la vamos a llamar carreras. Ok, creo que aquí hay que hacer varios import. Tengo que agregar la clase list y tengo que agregar también la clase carrera, porque esta clase es la del modelo, ¿verdad? Donde tenemos aquí el código y el nombre. Regresemos a la JSP. Esta variable carreras ahora ya va a tener todas las carreras que en la base de datos existan, porque este método se encargó de realizar esa operación. Si se dieron cuenta, aquí estamos haciendo simples las cosas, porque ya no me interesa, o más bien, no me tengo que preocupar en primer lugar de cómo se implementó el acceso a la base de datos, ni cómo se ejecutó la consulta, ni cómo se procesaron esos datos para que ahora solamente los tenga como una lista de carreras. O sea, yo me despreocupo de eso. Yo sé que me va a devolver una lista con todas las carreras y yo ya solamente voy a operar esos objetos, ¿verdad? Esa estructura de datos. Así que lo siguiente es hacer esta iteración, que sería recorrer todos los objetos que vengan en esta lista, para que por cada objeto que exista, me vaya a generar un table row aquí y que la parte visual muestre el resultado. Muy bien. Así que vamos a iterar entonces esta lista de carreras. Creo que aquí era con un for, ¿verdad? Aquí le poníamos
por cada objeto que exista en la lista, me lo guarde en esta variable que la voy a nombrar como carrera, y que eso lo tenga de la lista que está aquí. De esta lista, por cada iteración, vamos a guardar cada objeto en esta variable. Muy bien. Abro llave, porque todo lo que va a formar parte de esta iteración inicia aquí y termina acá. Dense cuenta cómo aquí estamos comenzando ya a mezclar código HTML y código Java. Esto va a correr del lado del servidor, todo lo que estamos poniendo como Java, para generar dinámicamente estos table row, que sería la parte visual, la parte que el usuario va a tener como resultado, basado en los objetos que nosotros estemos procesando de la base de datos. Ven aquí cómo está el for, donde estamos iterando ya todos los objetos de esa lista, donde inicia ese for y donde termina, porque todo lo que esté adentro es lo que yo quiero que se esté iterando. ¿Dudas con este segmento de código, muchachos? Aquí es donde esto ya tiene mucho sentido, donde ya todo lo que hemos estado aprendiendo durante este semestre se nos está uniendo para crear una aplicación ya más formal, ya algo más profesional, que ya puede ser útil para que alguien pueda hacer uso de ello. Ok. ¿Creen ustedes que con este segmento de código ya está terminada la página, la JCP? ¿O nos falta algo más? Ok, vamos a suponer que esta página ahí está terminada, entonces, ¿verdad? Lourdes ahí está haciendo un comentario bien interesante. Ahí en el chat dice, nos falta poner cada carrera en la tabla, porque si lo dejamos así, ¿qué es lo que va a pintar las N carreras que existen? Pues va a pintar esto mismo 3 veces. ¿Y por qué digo 3 veces? Porque yo actualmente en mi tabla carreras, lo que tengo son 3 registros. Confirmémoslo. Regresamos a nuestro menú para seguir el orden. Le decimos que queremos visualizar todas las carreras. Hizo las 3 iteraciones, pero nos mostró en cada iteración los mismos datos. Eso es precisamente por el comentario que hizo Lourdes. Que nos falta decir que los datos que queremos pintar aquí correspondan a los datos que me han devuelto la clase carrera DAO de mi base de datos. Regresamos a la JCP entonces y vamos a tener que hacer esos ajustes. Primero que nada, vamos a tener la primera columna, ¿verdad? Que se mira aquí en la JCP, esta primera columna, tiene que ser un correlativo. Eso yo no lo tengo como parte de los datos de las carreras, así que tengo que ingeniármelas para poder hacerlo. Vamos a crear una variable. Va a guardar. Yo quiero que por cada iteración se incremente una unidad. Que esta variable i, que está corriendo del lado del servidor, sea la que se pinte en esta primera columna y que nos muestre los valores 1, 2, 3, etc. Así que aquí vamos a utilizar otro tipo de scriptlet, porque aquí sí queremos que el resultado de esa operación
se guarde en este lugar. Vamos bien entonces, David. Ok, yo quiero que esa variable i se vaya pintando por cada iteración en esta primer columna. Entonces, solo con esta parte de código ya hemos corregido los datos de la primer columna. Comprobémoslo para ver si es cierto. Ahí estamos. Ahora sí ya es dinámico. Dense cuenta que nos está poniendo bien ese código. Ahí hay que tener cuidado nada más, que es Java, que tener el control de cómo resolvemos el problema desde Java para generar un resultado HTML. Bueno, aquí necesitamos pintar el código de la carrera. Recuérdense que la tabla tiene el código, el nombre, la fecha de creación y todo eso ya fue trabajado por medio del modelo, porque Carrera DAO nos va a devolver objetos de tipo carrera. Aquí fueron creados esos objetos, miren, con los datos que venían de la base de datos, colocando primero el código y luego el nombre. O sea que ya en estos objetos de tipo carrera, yo ya tengo esa información. Nos regresamos a la JSP. La lista de carreras está en la variable carreras, que es la que estamos iterando. Ahora, por cada iteración, vamos a guardar en esta variable carrera cada objeto que viene de la base de datos. O sea que esa variable carrera es importante en la iteración, porque vamos a tener ahí los datos correspondientes a cada carrera por cada ciclo que nosotros ejecutamos en este for. Entonces, si esta variable tiene esa información, pues basta con utilizar esa variable para decir que acá donde va el código, coloquemos el código de la carrera que está guardado en este objeto. Así que aquí, porcentaje igual, porque queremos pintarlo en este lugar, ¿verdad? Queremos que el resultado se pinte. Aquí fue un scriptlet, donde esto no es que va a pintar algo como resultado a devolver al usuario, sino que esto se ejecuta nada más del lado del servidor, pero aquí sí queremos que esto sea parte de lo que vamos a devolver, por eso utilizamos el menor porcentaje igual. Aquí queremos que se pinte en esta segunda columna el objeto carrera. Aquí tiene que estar un método. ¿Se acuerdan que hicimos los errors porque dijimos que nos iban a servir? El método getCode. Por lo tanto, en este otro TD que tenemos por acá, lo que queremos que se pinte del mismo objeto carrera sería getNombre. Y ahora nos regresamos por acá, vamos a regresar al menú y decimos que queremos visualizar todas las carreras. Y ahí vemos el resultado. ¿Alguna duda, muchachos? Todo claro, todo claro, ingeniero. Muy bien. Tal vez aquí lo que sí nos conviene es dejar como un vínculo al usuario, algo, ¿verdad? Un botón de regresar o qué sé yo, ¿verdad? Para regresar a nuestro menú, ¿verdad? Si se dan cuenta, el ejemplo está en básico, pero yo veo por ahí que ya eso los entusiasma porque ya les abre ahí la mente todo lo que se puede hacer. Porque aquí es cuestión del desarrollador de ir investigando y de ir proponiendo de qué manera esto le sirve visualmente al usuario para que se maneje mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Inge, ahí ya nos da una mayor idea. Buenísimo. Vamos a buscar aquí unos botoncitos. Ya estamos picados con Bootstrap, está chulo esto.
Vamos a poner uno de estos botones secundarios, para que ¿para qué? No sé, pero ya bien sabemos. Para que cuando se muestran ahí todos esos resultados, luego de que tenemos la tabla por aquí abajo, ¿verdad? Se muestra ese botoncito que diga regresar al menú, pongámoslo. Está grande el contenido, pero bueno. Este es de tipo botón, pero no sé si tienen. No, de tipo botón no puede ser, tiene que ser de tipo submit. Si no, no va a regresar. Y aquí, ¿cómo se llama la propiedad para decirle a dónde queremos que regrese? Mucha no se recuerda. HRFs. Muchas gracias. No, este no tiene HRF, ¿no? Lo único malo es de que se le olvida a uno de tanta cosa que hay, ¿va? Tiene un form, pero no me hace clic en un form action. Si lo googleamos. Vamos a ver, button, submit. A ver qué nos muestra. De tipo submit. Y, pero es que este funciona con tiene que funcionar con un form. Habría que envolverlo en un form para que en la opción action sea donde se devuelva esos datos. La verdad que eso me pone más chance, pero bueno, pongámoslo mejor, ¿verdad? Okay. Yo quería hacer algo más simple. Vamos a ponerle el form, porque si no, no nos va a dejar realizar lo que queremos. Y en la propiedad action le decimos que retorne a la página menú carreras.jsp. Hasta guardemos y probemos. Aquí no, aquí. Sí, pude haber hecho también sí, qué buena idea, un anchor, ¿verdad? Tiene toda la razón, buena idea. Ok. Visualizar. Por lo menos combina con los colores que habíamos puesto. Le damos clic aquí, nos está regresando. Y aquí ya se está viendo el tío. ¿Qué pasa si la base de datos sufre un cambio? ¿Cómo qué? Como que se agrega una nueva carrera. Vamos a suponer que esa carrera ya se ingresó por medio de un formulario o incluso por medio de la base de datos también, ¿verdad? Aquí vamos a decir en la tabla carreras, para los campos código y nombre, le vamos a ingresar los siguientes valores. 76, no sé qué, 81, pongamos. Y que este sea psicología. No recuerdo si son comidas simples o dos, pero ahorita esto nos va a corregir. Insertémoslo. Dice que fue successful. A ver si es cierto. Vamos a hacer un set de datos y ahora tenemos un registro número 4, ¿verdad? Que sería el de psicología. Nuestra base de datos, en teoría, debería de tener ya esa información almacenada y nuestro código no debería de sufrir ningún cambio para que eso dinámicamente se retorne ahora al cliente. Y ven cómo ese nuevo registro
se está considerando porque nuestro código está adaptado para que funcione sin importar ese tipo de eventos que estén ocurriendo. Muy bien. Ahí estamos. Creamos el formulario para agregar una nueva carrera y con eso lo terminamos. Creo que con eso ya tendríamos una muy buena base de ejemplos para todo lo que digámoslo así, forma parte de un aprendizaje adecuado. Muy bien. Hay que crear una nueva página porque así decidí yo manejar mi sistema, ¿verdad? A esta página la voy a nombrar. Tengo lista carreras. Pongámosle que este sí puede ser un cruz de carreras. Esta pantalla sí puede servir para varias cosas, ¿no? Solo hay que adaptarla para que funcione de esa manera. Pongámosle cruz carreras. Bien. Pero aquí, este formulario persona, fíjese que me lo voy a clonar porque así ya avanzamos un poquito más y tengo tiempo ahí para la práctica. Bien. Este era de... ¿Qué mostraba aquí? Mostraba el nombre completo y la dirección y pintaba aquí el resultado. Nosotros no queremos pintar ningún resultado, así que esto lo voy a quitar, ¿verdad? Ya está Bootstrap funcionando y toda la cosa. Bueno. Vamos a ver. En primer lugar aquí, el primer campo no va a ser full name. Este primer campo va a ser el código, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle siempre el título para que sepamos dónde estamos. ¿Qué sería? H1. Hagámosle administración de carrera. Porque ahorita estamos creando una nueva carrera, ¿verdad? Creación, nueva carrera. Y es cuestión de cómo ustedes lo quieran poner. Entonces vamos a poner el código y el nombre de la carrera. Vamos a dejar estos label aquí. Estaría malo que hay que poner el nombre adecuado del input, ¿verdad? Esta sería la etiqueta y este va a ser la cajita de texto. Así que lo dejamos que es de tipo texto en ambos casos, porque en ambos vamos a colocar texto. Esto forma del mismo control. El nombre que le vamos a poner, esto es importante porque así es como el parámetro vamos a poner. Así que por aquí vamos a poner código y a este lo vamos a poner nombre. Bien. Es más, tanto el código como el ID, aquí le puse mal así. Tanto el código como el ID le deberíamos de poner lo mismo por facilidad, para que así en la etiqueta también le podamos decir que esa etiqueta se asocia a este input, para que cuando le demos clic a la etiqueta el cursor nos lo ponga directamente por... Lo mismo vamos a decirle al código, aquí estamos, código y nombre. Por lo menos hasta aquí tenemos el formulario nada más creado. Vamos al menú, porque en la opción número 1, en el href, tenemos que decirle que cuando le dé clic a este, se vaya a nuestra nueva página. Carreras. ¿Verdad? Ahí estamos. Crear nueva carrera y no funcionó. ¿Qué onda aquí, muchachos? Cruz Carreras. ¿A quién mandó a llamar? A Cruz Carreras. Ahí está, ¿eh? Natanael sí está chispudo, ¿eh? Me faltó ponerle
.jsp, porque si no, no encuentra el recurso. Ese es precisamente el error que nos muestra. Volvemos a cargar, le damos clic y ahora sí nos mandó a nuestro formulario con Bootstrap. Todavía está algo feo, ¿eh? Porque miren aquí cómo queda, pero con un poquito de CSS ya queda bien. Ahora lo que les decía del label es de que si yo le doy clic aquí en la etiqueta, ya me pone el cursor para que ingrese los valores aquí. Por eso es importante que vaya bien, ¿verdad? Y aquí ponemos el nombre de la carrera. Y aquí le damos enviar, pero de momento no le vamos a dar nada. Vamos a ver. Regresemos al CRUD Carreras. Aquí está el código, el nombre. Y en el form, aquí está el form. Aquí estamos, ojo, estamos dentro de CRUD Carreras, ¿verdad? En el action, es decir, que cuando le demos clic al botón, que por cierto no le vamos a poner enviar, sino le vamos a poner guardar. ¿Verdad? En el CRUD de este action, lo que quiero yo hacer es que cuando le dé clic, se manda a llamar a ella misma, a esta misma página. Carreras.jsp. Ahí estamos. Action igual. Ahí está. Ok, si eso va a ocurrir, entonces yo lo que quiero es de que cuando presione el botón de CRUD Carreras, de guardar, yo ya no quiero que se le muestre este formulario. Lo que quiero es que se le diga si se guardó de forma correcta o no la información. Pero tengo que llevar control de qué es lo que voy haciendo. Esto nos servía para guardar los parámetros y ahora me va a servir para hacer una validación. Vamos a ver. Esto se puede hacer de esta forma o ustedes se la ingenian también para hacerlo de otra manera que ustedes quieran, porque al final esto ya es a gusto del cliente. Quiero mover la parte de recoger los parámetros aquí. Muy bien. Vamos a ver. El primer parámetro sería el código. Por cierto, que le vamos a poner código aquí, ¿verdad? Recuérdense que los parámetros todos se reciben como strings. Eso hay que tener cuidado. Y este sería el parámetro. La primera vez que se entra a esta página, estos valores van a ser nulos, porque esa primera vez es cuando desde el menú, desde la opción del menú, que sería este de aquí, estamos entrando acá, estamos llamando a la CRUD Carreras, y por lo tanto se está ejecutando este código de obtener los parámetros. Aquí no hay parámetros de momento porque no los hemos digitado. Yo sé que los parámetros vienen nulos. Eso es algo que como programadores debemos de estar conscientes. ¿Alguien quería hacer alguna duda? Porque por ahí me escuché en un ciclo for. Sí, si pudieran quitar su micrófono, que estoy escuchando el feedback por ahí. Muy bien. Entonces, como programador, yo estoy consciente de qué es lo que estoy haciendo y por lo tanto puedo validar. Entonces, pregunto, si el código es igual a nulo y el nombre es igual a nulo, entonces yo quiero que me pinte el formulario para que ingrese la información el usuario. O sea que abro llaves aquí y cierro llaves aquí. ¿Ok? Este es
¿verdad? Vamos a ponerlo un poquito más ordenado. Dice que este es el del if. Lo voy a poner un poquito más pequeño, que ya no me cabe el código en una sola pantalla. Ahí estamos. Este sería la llave del if. Pero si estos valores ya no son nulos, significa que fue derivado a que el usuario ingresó datos y le dio al botón guardar y se mandó a llamar a ella misma, a Cruz Carreras. Entonces aquí quiero ponerle un else. Que cuando eso ocurra, aquí vamos a hacer el procedimiento para, vamos a ponerle aquí, crear modelo de carrera. Lo vamos a guardar en la database y vamos a mostrar el resultado. Hay cosas que tenemos que trabajar. Este resultado, por cierto, va a ser HTML que queremos devolverle al usuario. Así que le voy a quitar la llave del else, del cierre de else, y lo voy a poner en otro script, porque en medio yo lo que quiero hacer es, aquí pongamos la llavecita esta del else, ¿verdad? No se me van a perder ahí con donde inicia un bloque y donde termina. Yo lo que quiero es ponerle aquí en medio un mensaje al usuario para que sepa que se guardó la información o hubo un error. Una especie de alerta. Eso, pues trabajémoslo de una vez con Bootstrap también, porque también tiene alerts. Quiero ver algún ejemplo de cómo se visualizaría algo así. Puede ser, ¿ve? Este está más bonito. Pongamos este. El camino lo arreglamos. Digamos de que este va a ser el mensaje cuando sea successful, ¿verdad? Successful, perdón. Es que... Aquí, este mensaje queremos que sea el que se le devuelva. Lo vamos a customizar de una vez para que quede bonito, ¿verdad? Bien hecho, pongámoslo aquí. El registro de la carrera fue almacenado exitosamente en la base de datos. Aquí tiene otro chincha, ¿no? ¿Cómo se llama? Wherever you need to be sure to use margin. Voy a regresar, pongámosle otra cosa aquí. O lo quitamos, no sé. Puede regresar al menú para validar la información. Algo así. Por cierto que le estamos diciendo que puede regresar, pero no le decimos cómo, ¿eh? Ahora sí vamos a utilizar lo que nos decía por ahí el Lourdes. En la palabra menú vamos a poner un href para que se regrese a menú carreras. .jcp. Estamos. Ahorita no estamos guardando nada en base de datos, no estamos creando el modelo, pero sí podemos probar que este if y este else estén funcionando de una manera adecuada. ¿Verdad? Cuando entra la primera vez, queremos que muestre el formulario. Cuando ingrese los datos y le dé clic al botón, estos valores ya no van a ser nulos y por lo tanto se va a ir al else, que va a ser decir que se grabó exitosamente, aunque ahorita todavía no lo estemos haciendo. Entonces vamos a probarlo, nos regresamos al menú para ver todo el ciclo. Le decimos crear una nueva carrera. Vamos bien. ¿Por qué? Porque se presentó el formulario, eso era lo que queríamos. Ahora ingresamos datos por aquí. Y cuando le demos al botón guardar, se va a volver a mandar a llamar a Cruz Carreras JSP, pero por el hecho de haber ingresado datos,
va a tener otra funcionalidad la misma página. Y vemos que nos dice, bien hecho, el registro tarará, y puede regresar al menú. Aquí le ponemos su link. Miren qué chulada de proyecto nos está quedando. Mucha. Que sea uno que se eche flores, ¿verdad? Ok. Miren, lo que sí quiero es de que sepan de que esto mucho tiene que ver con, en primer lugar, saber qué es lo que está haciendo uno en todo momento como desarrollador. En segundo lugar, es modelar qué es lo que queremos ofrecerle al usuario, de qué manera le queremos pintar la información. O sea, mucho tiene que ver con esto. La creatividad que tenga el desarrollador para decidir de qué manera es que los datos se los va a mostrar al usuario, ¿verdad? Eso es lo que sí me gustaría dejarles ahí bien claro. Porque este es un ejemplo que, digamos, a mí se me ocurrió trabajarlo de esta manera, pero no es la única forma. Yo estoy seguro de que si ustedes se meten a otros sitios web, van a ver cómo ellos presentan la información de otra manera, quizá mucho más bonita, por supuesto, más elaboradita por ahí, y está bien. Creo que eso también es bueno, que nosotros veamos cómo otros trabajan para pues, copiarle la plana, y que también a eso mismo le sirve a uno para ampliar su expertise y saber qué otras formas hay para presentar los datos, ¿verdad? Bien, nos falta guardar la carrera porque estará chulo, pero no hace nada, ¿verdad? Entonces, si los datos ahora, pues, estos que están aquí no son nulos, o sea que no nos vamos a ir por el if, sino que nos vamos a ir por el else. Lo que vamos a hacer es crear un modelo carrera, y luego lo vamos a guardar en la base de datos. Y aquí también, por cierto, hay que hacer una validación, ¿verdad? Porque el método de guardar en la base de datos nos debería decir si fue exitoso o no el almacenamiento de ese registro en la base de datos, para decidir si le mostramos los datos en verdecito o en rojito, indicándole que hubo un error al momento de ingresar esos datos, ¿verdad? Pueden haber errores al momento de generar. Antes de comenzar con esto, solo quiero recordarles que nuestro objeto carrera DAO ya tiene una implementación que se llama Save Carrera. Lo que hace es insertar una nueva carrera a mi base de datos. ¿Qué necesita el método para hacerlo? En casaca. Necesita que le mandemos por parámetro un objeto de tipo carrera con los datos que queremos guardar, en código y en nombre. O sea que olvidémonos cómo es que se guarda en la base de datos, porque eso ya lo implementamos aquí. Y enfoquémonos en que lo que necesitamos hacer es enviarle ese objeto de tipo carrera por parámetro al método. En eso nos vamos a enfocar entonces. Nos regresamos a carrera. ¿Ya tengo los datos que ingresó el usuario por formulario? Sí, porque los guardé en estas variables. Lo único es de que el código está string al igual que el nombre. ¿Por qué? Porque los parámetros, cuando son trasladados desde el cliente hasta el servidor, recuérdense que ahí se guardan todos de tipo string. Entonces, eso hay que mantener ese cuidado. Muy bien. Entonces ya los tengo, ¿verdad? Si ya los tengo, solamente tengo que usarlos para crear el modelo. Así que aquí pues vamos a crear un objeto de tipo carrera, ¿verdad? Por aquí me dice que qué onda, porque ese objeto no existe. No, ¿verdad? Hay que hacer un import. Cada import es en cada una de las clases. Y esta
nunca habíamos utilizado la clase carrera. Vamos a llamar igual, solo que en minúscula, así es bien fácil identificar qué estoy haciendo. Bueno, mandamos a llamar al constructor y me dice, mire, usted puede crear objetos de tipo carrera, pero aquí en el constructor me tiene que mandar el código y el nombre, donde el código es entero y el nombre es string. De dónde se traiga usted los datos, el constructor dice, a mí ni me interesa. Y en este caso, los datos los estamos recogiendo del formulario. Ven cómo todos los componentes ahora se comienzan a interlazar y a tener sentido del por qué existen las cosas. Ok. O sea que de la parte de la presentación de la JSP, yo ya recogí el código y el nombre que un usuario ingresó o typeó en estos campos, ¿verdad? Que cuando le dio guardar, ya ahora estamos del lado del servidor, recogimos esos datos y esos datos los vamos a persistir. Así que aquí ya tengo el código y tengo el nombre. Ojo, pero el código tiene que ser entero. Pues convirtámoslo. Con esta clase wrapper que tiene un que se llama int, que me convierte todo aquello que yo le mandé por parámetro a entero. Yo lo que quiero que me convierta sería la variable código. Muy bien. Y el segundo parámetro, pues sería la variable nombre, que sería esta que está acá, que ya recogimos del request, el parámetro que también le pusimos el nombre en el formulario, ¿verdad? Por facilidad. Aquí está. Nombre. El objeto ya está creado. Y guardar en la base de datos, ya vimos que es bien fácil porque ya esa labor ya fue trabajada. Así que vamos a crear carrera DAO, porque esa es la clase que tiene ese método. Hacemos el import. Y vamos a poner el mismo nombre, carrera DAO es igual a new, carrera DAO. Ahí estamos. Y en carrera DAO vamos a utilizar el método saveCarrera, que me está pidiendo por parámetro ese objeto que queremos persistir. Y pues aquí ya nos dijo que el objeto pues es carrera, ya se dio cuenta que este es el que queremos usar y nos lo puso. Esto lo voy a guardar en la base de datos. Y muerta la gallina, ya no hay nada más que hacer. Aquí sí le hizo falta a este método saveCarrera hacerle una implementación. Se los digo porque ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Este método nos debería devolver falso o verdadero como un boolean, para que fácilmente sepamos que la información se guardó de manera correcta o no. Por ejemplo, si ocurrió una excepción, tuvo que habernos devuelto un false. ¿Qué excepciones pueden ocurrir? Por ejemplo, que el código de la carrera sea repetido. Recuérdense que es la llave primaria en esta tabla, ¿verdad? Entonces, sería muy sano que eso ustedes lo corrigieran, que lo tomen en cuenta. Ahorita, pues yo voy a ingresar datos para que no dé error, y con eso espero yo que nos vaya a funcionar bien esto. Bueno, entonces, creamos el modelo, guardamos en la base de datos por medio de esta clase que nos sirve de mucha ayuda para que nuestro código sea bien limpio, ¿verdad? Todo lo pudimos haber puesto aquí. Aquí pudimos haber creado la conexión, aquí pudimos haber hecho el insert, guardar en la base de datos y que no sé. ¿Sí se puede hacer? Claro que sí. Pero eso es una locura después darle mantenimiento. Por eso yo prefiero darles los ejemplos incluso ya tal vez un poquito más elaborados, pero creando buenas prácticas de programación. ¿Sí? Porque a veces le copian a uno hasta lo malo que uno puede llegar a explicar aquí. Creo que
vale la pena ser ordenados. Ya como paso número 3, pitar el resultado, ¿verdad? Que sería ese mensajito, que buena onda y que no sé qué. Guardemos, pues. Y ahora sí, veamos si todo esto funciona. Quiero regresar al menú. Todavía nos falta ahí un poquito en la interfaz gráfica del usuario, ¿verdad? Vamos a entrar por acá. Crear una nueva carrera, ¿verdad? Dice que se me olvidaron qué códigos teníamos almacenar. Ah, no, pues si ahora ya tenemos nuestra... bien, aquí qué feo, porque yo tengo que regresar así con este botón, ¿verdad? No, así no me gusta. Vamos a ver, le vamos a copiar a este de visualizar todas las carreras, este botón, ¿ve? Ya me gustó ese botón. Lo vamos a clonar, ¿verdad? Porque aquí en lista carreras dejamos este aquí y lo único es de que yo no quiero que sea parte de este formulario, porque este va a ser otro. Ponémoslo aquí abajo. No se va a ver tan bonito, pero que sea funcional esto. Me gusta cómo queda. Sí, nos quedó uno debajo del otro, pero bueno, por lo menos ya podemos regresar sin usar este botón. Bien, sí. Perdón que estoy ahí, va a moverme por todos lados, pero se me olvidaron los códigos de las carreras. Tengo 7690, 7685. Yo esto lo pude haber visto en nuestra aplicación, ¿va? ¿Para qué hicimos las cosas si no las usamos, va? 7690, 7685, 89. Bueno, usemos 75, cualquier cosa, y ese no se va a repetir. A ver, 7501. Y pongámosle aquí arquitectura. Le damos guardar. Y supuestamente lo hizo, ¿va? Bien hecho, el registro de la carrera fue almacenado exitosamente. Puedes regresar al menú para validar la información. Entonces regresamos al menú y nos vamos a visualizar todas las carreras. Y esa nueva carrera se agregó. Agreguemos otra porque ya estamos picados. 7502. ¿Y aquí cuál ponemos? Se me están acabando los nombres. Derecho. Órale, derecho. Vamos a guardar. Regresamos al menú. Visualizar todas las carreras. Y aquí está toda nuestra información de la manera como nosotros lo requerimos. Y si confirmamos en la base de datos, si esto se está guardando, sí, ¿verdad? No van a creer que es un truco por ahí. Aquí está, arquitectura, derecho, psicología, todas las que hemos ido guardando. Bueno, muchachos, hoy sí, yo creo que ya tenemos todos los insumos para trabajar en nuestra aplicación. Ya no hay pierde. Espero que hayan adelantado ya más de algo y que con esto se complemente para lo que ustedes tengan pendiente. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Buenísimo. Tal vez sí me quería tomar... Está bien. Tal vez sí me quería tomar solo para darles algunos anuncios. Y vamos a ir a Learn. Y esta parte si quiero... Fíjense que yo en yo tengo que ingresar
Y sí me está saliendo aquí un errorcito de conexión. Sí, no sé si me escuchan ya mejor ahora. Va. Fíjese que en las actas yo tengo que ingresar las notas de esta manera. Primer parcial 10 puntos, segundo parcial 20 puntos. Hay otra sección que le llaman de actividades o de zona, no me recuerdo cómo le ponen, que es sobre 20 puntos, y el examen final que es sobre 50 puntos. ¿Ok? 10, 20, 20, 50 y eso suman 100. Así es como en actas yo tengo que subir la información. Ahora, ¿cómo lo manejamos en la clase? Es un poquito diferente porque hay proyectos, hay tareas, etcétera, etcétera. Entonces, lo del primero y segundo parcial, eso ni se mueve. Eso sigue siendo igual. Pero en el espacio del acta, donde están los 20 puntos de actividades, eso está conformado por dos cosas. Por la nota que saquen de las tareas que semanalmente estuve dejando, investigaciones, etcétera, etcétera, por ahí. Esa sería los 10 puntos que vamos a tener, ¿verdad? He puesto tarea número 1, tarea número 2 y hasta tarea número 10, que está pendiente todavía una, que de repente lo dejamos ahí en una investigación. Hay algo que me interesa que todavía repase. Y con eso se terminarían los 10 puntos. O sea que si fueron 10 tareas, pues cada tarea vale un punto. Muy bien. El primer proyecto fue sobre 10 puntos. O sea que si un alumno sacó, por ejemplo, 6 puntos de los 10 de las tareas, investigaciones, y 6 puntos. Y del proyecto sacó 7 puntos, digamos. Esos 6 de tareas más 7 del proyecto nos van a sumar 13 puntos, y en las actas yo voy a poner 13 puntos de 20 en la parte de actividades. Pregunto, ¿me doy a entender con esto? Ok. Dice, ahora hablemos de cómo voy a ingresar los datos del examen final, porque el examen final es sobre 50 en actas. Pero yo tengo 15 puntos del segundo proyecto, 15 del tercero y 20 puntos del examen final, que si se recuerdan lo hacemos en 2 series, una práctica que cubre el 60% de estos 20 puntos del examen final y una teórica que es un examen en línea por los 40 puntos restantes, y ahí eso les da una nota. Entonces, ¿cómo voy a ingresar yo esto en actas? Si, por ejemplo, le fue muy mal al alumno en el segundo proyecto y sacó 5 de 15, por ejemplo. Pero en el tercero se puso las pilas y sacó ya 10 de 15. O sea, ya va sumando 5 y 10. Y en el examen final sacó los 20 puntos completos. Entonces, 20 de aquí más 10 del tercer proyecto suman 30, más 5 del segundo proyecto suman 35. Esos 35 puntos es lo que yo voy a poner en acta correspondiente al examen final. ¿Alguna duda con esto? No, Inge. Ok. Ojo que estoy tratando de ser lo más claro posible, porque después no quiero que me vayan a decir, mire, dice que usted casaca nos dio y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Recuérdense que yo todas las calificaciones las hago sobre 100, ¿sí? Pero eso con una regla de 3 se calcula así bien casaca. Entonces, los que recibieron precálculo conmigo ya saben que esas son las proporciones, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien vino y sacó por ahí en el tercer proyecto, digamos, ¿verdad? Como es sobre 100,
digamos que en ese tercer proyecto sacó 75 puntos. Y me dice alguien por ahí, mire, pero así no la entiendo porque yo no sé cuánto saqué de los 15 puntos del tercer proyecto. Esa es una regla de 3, ¿verdad? Entonces dice, ok, ¿cuál es la variable aquí? La variable es los puntos que yo quiero saber que corresponden sobre 15 que valía el tercer proyecto cuando la nota sobre 100 fue de 75. Entonces yo la verdad cuando lo explico de esta manera. Mi variable es cuántos puntos saqué yo del proyecto. Okay. Así que en la división, que sería, estas son divisiones, ¿verdad? En la división, en el denominador, yo digo, okay, ¿cuánto valía en total? Vale 15. Entonces, de esos 15, ¿cuántos puntos saqué yo? Esa es la primera parte que ponemos de la ecuación. Y la segunda parte solamente es decir, si yo aquí pongo en el numerador los puntos que equivalen netos, en el numerador del otro lado de la ecuación tengo que poner los puntos que obtuve, 75. Y estos 75, ¿sobre cuántos en total fue que los calculamos? Pues sobre 100. ¿Verdad? Aquí la ecuación ya quedó bien simple. Para despejar la variable 15 lo pasamos a multiplicar al otro lado. Y entonces, si yo saqué 75, la ecuación sería 15 por 75 dividido 100. Entonces yo saqué 11.25 en el proyecto de 15 puntos. Esto ni siquiera lo tendría que estar explicando, pero me lo han estado preguntando y mejor ahí les dejo el ejemplo. Listo, muchachos. De mi parte, eso sería todo. Y yo creo que con esto estuvimos muy bien. Ya la próxima semana, por cierto, es la última semana donde yo voy a dar un curso. ¿Ok? Así muerta la gallina cabal. Es la última semana donde yo voy a dar un curso. Porque tenemos que nuestra fecha es 24 de octubre. En este 24 de octubre yo les quiero dar una clase, tal vez va a ser bien general, de cómo se crean aplicaciones para Android utilizando Android Studio. Porque tiene muchas cosas similares a lo que hemos estado aprendiendo y que sirva, pues, si no para aprenderlo, que por lo menos sirva para darles un empujón y que de repente alguien se entusiasme y que diga, yo le quiero entrar a esa onda porque quiero hacer mi aplicación por ahí para mi empresa, qué sé yo. Pero por lo menos quiero darles esos tips. Y Progra 3 ya lo implementamos, está bueno, un proyecto. ¿Qué más? Entonces, eso vamos a ver el 24 de octubre. El 31 de octubre es la última semana de clases en el calendario. Ese día, y en horario de 7 a 9, yo lo voy a usar para calificar el proyecto. Así que en esas 2 horas tenemos que buscar la manera de ser ordenados y ser bien eficientes con el tiempo. Así que cada grupo o cada persona va a tener 15 minutos máximo para presentar su proyecto. Si funciona, funciona. Si por ahí no funciona, pues ni modo. Las cosas así las vamos a manejar. Ok.